Estás viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Les mostraré los 5 juguetes vintage más raros y caros que se vendieron en las tiendas. Muy atentos porque ustedes pueden tener uno de estos por ahí guardado. En el número 5 tenemos este carrito de la marca Matchbox. Es una grúa café que en el catálogo aparece con el número 30 y el nombre de Magirus Deus. Se fabricó en 1961 y se conocen dos variantes, el gancho rojo y el gancho naranja. El primer ejemplar se encontró hasta el 2004 en una venta de garage por 10 libras esterlinas. Poco después se subastó por $13,000. En el número 4 está el Darth Vader de sable telescópico. En este top no podía faltar una figura de mi franquicia favorita. Esta figura fue una versión muy temprana y se fabricó en 1978. A diferencia de la regular que todos conocemos o que es más común, esta cuando le jalas el sable le sale otro pedazo de más, pero cortaron la producción para ahorrar costos y solo se conocen 3 piezas empacadas hasta el momento. Es un santo grial sin duda. Esta figura tiene un valor aproximado de $15,000. Es tan rara que por muchos años los coleccionistas pensamos que era solo un prototipo, pero ya se confirmó que sí se vendió en las tiendas. En el número 3 tenemos la primera Barbie hecha en 1959 en Japón, se conoce como Ponytail. Esta hermosa muñeca salió en dos versiones, cabello rubio y cabello oscuro. La conocen como la brunette. Para poder reconocer si es la primera, deben de ver en la base de los pies, tienen unos hoyuelos y unos tubitos de metal que servían para pararla en su base. Su valor en tienda era de solo $3, pero hoy en día se llegó a subastar hasta por $27,450. De locura, ¿no creen? En el puesto número 2 y mi favorito de este top está el Garada K7, hecho en Japón por la marca Poppy. Es una belleza, tiene una altura aproximada de 18 pulgadas y se fabricó en 1973. En un inicio solo se enviaron a las tiendas como Store Display, o sea para exhibición. Tal fue el furor que Poppy mandó a hacer una producción para venta, pero fue muy pequeña. Nadie supo de él hasta 1999, porque previo a eso solo se habían visto imágenes que se pensaban era un prototipo porque aparecía en una caja genérica de los villanos y en una propaganda de Poppy Bandai. Pero el mito no duró por mucho tiempo, ya que en el 99 un coleccionista anónimo mostró esta foto de su colección. En el 2004 apareció la segunda pieza, pero no lo van a creer. Estaba colgada en el Museo Bandai con alambres de un balcón a la altura que el público la podía tocar. Alguien que sabía del valor de esta figura se acercó y se los dijo e inmediatamente la metieron en una vitrina. La primera figura que se subastó fue hasta el 2005 y ¿qué creen? Llegó a $25,000. Y si esta historia no es suficientemente increíble, hay un video promocional donde anunciaban a Mazinger y a los villanos, donde una pieza de estas es destruida y se conoce como el video snuff de Garada. Y en el tan esperado número 1, el barco de vapor fabricado por Märklin en Alemania en 1905. Esta reliquia fue hecha en alusión a un barco de guerra y es el juguete más caro vendido en toda la historia de Inglaterra. En 1972 el dueño lo echó a andar para mostrar cómo funcionaba en un programa de televisión de la BBC. Varios años después fallece el dueño y en el 2011 se subasta este barco por la gran cantidad de $122,600, el mismo valor que tiene un Aston Martin de agencia. Yo sé que parece imposible encontrar algunos de estos juguetes, pero les puedo contar que en la Ciudad de México en un bazar hace pocos años apareció un barco similar a este. Si estos juguetes les parecieron asombrosos, manténganse al pendiente porque en el próximo top les mostraré los 5 juguetes mexicanos más costosos que existen. Si les gustó este top, regalen un like, dejen su comentario y no olviden suscribirse al canal, eso me ayuda mucho. Recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.